Está con nosotros Andrew Ezmin, analista para del Centro para el Bien Común de la Universidad Francisco Vitoria. Andrew, bienvenido, buenos días. Buenos días, feliz año. Feliz año. ¿Cómo ves la fotografía alrededor de Irán? ¿Crees que estamos ya en los últimos minutos del régimen? Y si es así, ¿qué puede suceder después? La situación en Irán es un reflejo de lo que ha ocurrido en el último año o en el primer año de la segunda presidencia de Trump. El régimen está en unas horas críticas, amenazado por varios frentes, el diplomático, el militar, el de seguridad interior y principalmente el económico. Y está sufriendo posiblemente su mayor crisis desde que se instaló en el año 79. Esta crisis no es parecida a las anteriores del año 22, cuando la señora de 22 años fue asesinada por llevar el yihad equivocadamente, o las del 2009 y así sucesivas. Esta es bastante más importante y crítica y existencial para el régimen iraní, puesto que hay tres factores. Uno, la debilidad militar, que se fue demostrada en junio en la guerra famosa de los 12 días, en los cuales el mito de la invencibilidad de Irán ha sido dinamitado, también por las ofensivas de Israel contra el eje de resistencia Hamas, Hezbollah, Yemen, Irak, etcétera. Luego, financieramente, Irán está en la peor situación de sus casi 50 años de existencia. Las sanciones americanas controlan los 100 billones o 100.000 millones de dólares que están congelados en fondos, y el régimen no tiene margen de maniobra para hacer lo que hacía antes, que era dar premisas económicas para satisfacer las demandas del pueblo ante la inflación y la caída libre de la economía. Y tercero, la implicación de que empieza a haber movimientos sociales que no están en las ciudades principales, sino que están también en la periferia del país, lo cual da a los azeríes, a los baluchis y a, por ejemplo, los árabes del Golfo, reivindicaciones periféricas que pueden acabar con la unidad del país. El régimen tiene bazas sólidas y está reaccionando de una manera fuerte. Lo más interesante, lo más importante, yo creo, son las declaraciones del ejército iraní, que por primera vez se implica en apoyo férreo al régimen, apoyando a la Guardia Revolucionaria y a los servicios de inteligencia y a la policía. Por lo tanto, el frente institucional es sólido detrás de Jamenei. Y segundo, la iniciativa del ministro de Exteriores, que dio una conferencia de prensa hace una hora aproximadamente, en el cual el mensaje está no solamente dirigido al pueblo iraní, sino que también está dirigido a los Estados Unidos, ofreciendo diálogo. Y finalmente, para no alargarme, el control del Internet y el control de los medios de comunicación, en el momento de pánico que lo apagaron, anuncian que los van a volver a abrir, porque la sensación que quieren dar, no solamente a su pueblo, sino a la región, es de que el régimen está en control. Por lo tanto, estamos en las vísperas, o estamos ya siendo testigos de una carnicería y de una lucha existencial del régimen iraní por sobrevivir, que tiene todas las posibilidades de tener éxito si la correlación de fuerzas permanece como está ahora. ¿Existe el riesgo de que salte todo por los aires? ¿Puede ser Irán la piedra que haga saltar todo el tablero de ajedrez, o la debilidad del régimen impide que pueda tener algún acceso a un entorno nuclear o a una situación de amenaza para Occidente? Buena pregunta. Siempre los eventos siempre sorprenden a uno, y cualquier escenarios pueden ser revocados por una acción unilateral. Y estamos viviendo en un mundo de incertidumbre
y de sorpresas, la teoría del caos. Efectivamente, hay bastantes riesgos de que salga todos por los aires. Una intervención de Israel o una intervención americana puede ocasionar esta vez la respuesta más contundente que la anterior en junio, que fue una intervención pactada en Qatar, y pueden desestabilizar todo el Golfo Pérsico. También pueden activar células terroristas y células de acción, no solamente en la región, sino en la propia Europa y, ¿por qué no?, también en Estados Unidos, que está viviendo su propia versión del caos en las ciudades americanas. Las posibilidades de incremento y escalada descontrolada están ahí por el mero hecho de que la contención y los parámetros de la diplomacia y la gestión de crisis están saltando por los aires, puesto que hay muchos factores de lo que se llama wild card o cartas inesperadas de comportamientos nuevos o desacostumbrados que pueden descolocar de tal manera a los interlocutores que produzcan una reacción sorprendente y posiblemente terminal. Un ataque iraní, por ejemplo, a las instalaciones petrolíferas de Arabia Saudí y del Golfo Pérsico causarían una crisis global de consecuencias inimaginables y de posible conflicto entre las grandes potencias a una escala que todavía no hemos contemplado. Por lo tanto, estoy de acuerdo con la proposición. La posibilidad de que todo salte por los aires existe, pero hay muchas cabezas pensantes y me imagino, espero, tengo la esperanza de que al final la naturaleza humana prevenga y que no vayamos hacia un holocausto. Y luego hay que también de los últimos 12 meses ver que las propuestas de los contendientes en Oriente Medio es siempre apostar alto para conseguir un acuerdo a mitad de camino. Y ya se dice la doctrina Taco, ¿no? Trump always chickens out, que es que Trump siempre ante el precipicio siempre da un paso atrás, puesto que su técnica es posiciones maximalistas para luego obtener lo mejor de su contertulio, como estamos viendo, por ejemplo, en Groenlandia, o estamos viendo en Cuba, o estamos viendo en Colombia, en México. Esa técnica de Trump nos tiene ya acostumbrados y, por lo tanto, pero siempre existe la posibilidad de que haya una excepción y esperemos que no sea pronto. Groenlandia. ¿Qué va a suceder? ¿Qué puede suceder? ¿Cómo puede Estados Unidos quedarse con Groenlandia sin romper la OTAN por el camino? Groenlandia es una pregunta con condiciones, ¿no? Condicionada. Estados Unidos y Trump con Groenlandia, si el objetivo realmente es quedarse con ella sí o sí, o en un término de soberanía, o sea, incorporarla como un Estado libre asociado o anexionársela pura y dura, tiene tres escenarios. El primer escenario es el escenario Texas, pues sería comprar a los groenlandeses, que son 56.000, provocando que dentro de su constitución con Dinamarca tienen derecho a un referéndum de autodeterminación, declararse independientes y luego los groenlandeses pedir la incorporación a los Estados Unidos. Ese sería el escenario Texas, como ocurrió a mediados del siglo XIX, cuando Texas se independizó de México, estuvo 12 años independiente y luego se incorporó a Estados Unidos. El otro escenario es básicamente una intervención militar. No tendría que ser una invasión tipo Grenada o tipo Panamá, sino que podría ser utilizando el ejemplo de Crimea en el 2014, aumentar el personal de la base de Pituffik
estos hombres se instalan en varios puntos estratégicos de Groenlandia, que no son muchos, y asumen el control poco a poco de las instituciones, y por la técnica del salchichón básicamente se ocupan el país y ponen a un líder títere, quitan a Nielsen, que es el actual presidente o primer ministro de Groenlandia, y ponen a un Quisling, como hicieron los nazis en Noruega durante la Segunda Guerra Mundial, y este pide la incorporación a Estados Unidos. Otra opción, que yo creo que es la preferida de Donald Trump, es en la negociación a tres partes que va a ocurrir mañana entre Nielsen, Frederiksen y Landry, el enviado especial, que posiblemente se incorpore Marco Rubio, hacer una negociación por la cual un proceso gradual en el cual haya una compraventa, o simplemente se cambie el estatus de Groenlandia a una soberanía compartida en la cual hay unos compromisos en los cuales Dinamarca le da todo lo que desea Estados Unidos en la zona. Recordemos que Estados Unidos está en un proceso de suplir su propia debilidad en el Ártico. Está comprando 42 rompehielos a Finlandia para posiblemente equipararse sobre todo a los rusos, que son los que tienen la mejor flota de rompehielos, la única operativa efectiva en todo el Ártico. Entonces estos rompehielos empezarán a entrar en el 27, 28 y 29 y equilibrarán el equilibrio de los accesos de las rutas del Ártico en estos momentos. Estos tres escenarios son los posibles. El hecho de que esté sobre la mesa pone a Trump en la misma posición que estaba en Venezuela antes de extraer a Maduro, que ha puesto tanto interés que cualquier paso atrás que dé Trump se ve como una derrota, y por lo tanto se exige una huida hacia adelante. ¿Cómo será? Pues de los tres escenarios pues habrá que elegir el menos violento y el más, para responder a su pregunta, el que se incorpore a no destrozar la OTAN en el camino, que sería un acuerdo diplomático con Dinamarca. Pues muchísimas gracias por toda esa fotografía, Andrew Smith, analista del Centro para el Bien Común de la Universidad Francisco Vitoria. Buen día y buen negocio. Muchas gracias y un placer. 10 de la